Para hablar respecto de estas apelaciones o solicitudes incluso de nulidad que se plantearían a través de los representantes de Fuerza Popular o incluso simpatizantes. Estamos ya en conversación con el señor Jorge Jáuregui, quien es experto en temas electorales. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenas tardes, Fátima. Es un gran placer saludarle. Encantado, a sus órdenes. Bien, gracias por su tiempo. El señor Julio César Castiglioni señala, por ejemplo, aquí a Perú 21, que cuestionarán todos los expedientes que han sido resueltos sin informe oral, pues ellos habían solicitado dichas audiencias. ¿Esto es posible? Le pido que nos tenga paciencia para ir paso a paso desgranando la información que hay en torno a todo lo que sería la proclamación en los próximos días. Bueno, eso señalado por el abogado de uno de los partidos políticos es absolutamente inexacto, porque la ley orgánica de elecciones no exige que para la resolución de estas impugnaciones el Jurado Nacional de Elecciones convoque audiencias. Lo que sí exige la ley es que convoque a sesiones, que es un concepto distinto. Sesiones implica que cumplan con el quórum. Entonces, no es coherente decir de que el jurado ha infringido la ley. Es decir, no ha cumplido con el procedimiento porque no ha habido audiencias, porque la ley no exige audiencias para este caso, exige sesiones, ¿no? Si uno revisa el artículo 321 de la Ley Orgánica de Elecciones, dice, en forma inmediata y en un periodo no mayor a 3 días desde el momento de su recepción, el Jurado Nacional de Elecciones procede en sesiones públicas, repito, en sesiones públicas, a resolver los recursos de nulidad o las apelaciones interpuestas por ante los jurados electorales especiales. Bien, sesiones en todo caso, pero entonces ¿es válido este argumento de que ante el planteamiento de una apelación corresponde realizar una sesión pública? Correcto, y sesiones públicas hay que entender que en este contexto de pandemia, las sesiones públicas implica que se haga a través de la virtualidad. De conocimiento de la opinión pública, lo que se está resolviendo y los fundamentos, ¿no? Pero no necesariamente, como en otras ocasiones, que el jurado abra las puertas para que las personas ingresen por el tema de la posibilidad de contagio. Todavía estamos incluso enfrentando una posible tercera ola de una variante de COVID y estamos todavía bajo reglas sanitarias, ¿no? Entonces, yo creo que es un argumento que solamente tiende a dilatar, porque lo de fondo, estimada Fátima, es que ningún partido político ha cumplido hasta ahora con fundamentar que exista una sola prueba de fraude o algún tipo de afectación a la voluntad popular. Es muy irresponsable que muchas personas han seguido sosteniendo, inclusive un literato muy reconocido, ha hablado de posibilidades de fraude. No existe, y es bueno que la opinión pública lo sepa, una sola prueba de algún tipo de fraude. Yo creo que el desempeño tanto de la OMPE como del Jurado Nacional de Elecciones ha sido plenamente respaldado por la comunidad internacional. Y sobre todo por, digamos, las misiones de observación electoral, como es el caso de que envió la Organización de Estados Americanos, que tuvo un trabajo de largo aliento, o la misión de expertos de la Unión Europea, ¿no? Con todo lo que implica el peso moral de la presencia de observadores de la Unión Europea, que bueno, tienen pues el espacio de la Unión Europea siempre la característica de esta gran promoción de la democracia representativa y el respeto a los derechos humanos. Correcto. Yo creo que no hay, de fondo no hay ningún argumento, esto solamente es algo que verdaderamente yo creo que a la opinión pública ya le cansa, que simplemente sean mecanismos dilatorios, carentes de argumentos y de prueba alguna siquiera, ¿no? Correcto, yo entiendo ese punto claramente, el que usted expresa, pero también es importante, ¿no? O interesante comprender hasta qué punto también tienen piso estos argumentos, estos planteamientos. Usted me decía que sí, que se podían realizar sesiones. Y esto para finalmente entender hasta qué punto están llegando o yendo por un camino legal todos los dichos respecto a posibilidades de impugnaciones. Es decir, saber si esto se podrá o no dilatar más, más allá de lo correspondiente. Por eso le consultaba si en todo caso allí, digamos, había realmente la posibilidad o la obligación de realizar una sesión como la hemos visto a través de la virtualidad, con sesiones que hemos acompañado a través del Zoom u otras plataformas sobre las apelaciones, aunque estas fueran de forma por el hecho de que había finalmente la presentación de una apelación. Bueno, el Jurado Nacional de Elecciones ha cumplido con realizar las audiencias, porque eso debe constar en las actas. Una audiencia implica una sesión con el quórum mínimo de 4 miembros, los cuales toman decisiones. Lo que hemos visto es que el jurado ha cumplido con ello. Había la información de que en el caso de uno de los señores magistrados, que es el representante del Ministerio Público, dado que él tenía un voto disidente, un voto en disidencia, había demorado un poco la remisión de sus votos, pero el hecho de que estén
los 4 magistrados sesionando implica que hay una sesión, pues. Entonces, es absolutamente falso que haya algún tipo de irregularidad ahí. No se ha dado. Probablemente se está pretendiendo de repente sorprender a la opinión pública con ello, ¿no? Pero no se ha dado. El jurado ha cumplido con convocar a sesiones. En sesiones del Pleno han resuelto, y eso es lo que tenemos hasta ahora. Quiere decir que no se refiere a que tengan que hacer una sesión donde la opinión pública tenga la oportunidad de observarla, de acompañarla en vivo, ni tampoco donde haya la participación de la parte, por ejemplo, que ofrece esta apelación para argumentar la misma. Mire, las sesiones implica que haya quórum de los 4 miembros del Pleno, no una audiencia en el sentido de un informe oral con presencia de abogados. Eso la ley no exige. Yo acabo de dar lectura al artículo 321 de la Ley Orgánica de Elecciones, en la que establece lo que deben, la exigencia para el Jurado Nacional de Elecciones es resolver las impugnaciones o los recursos de nulidad que se le presenten en sesiones públicas. Eso implica en sesiones en las que lo deliberado se haga público a través de una resolución, porque a través de las resoluciones es que los ciudadanos conocemos cómo es que resuelven los tribunales. ¿Eso solamente en cuestiones de, apelación por temas de forma o lo dicen en términos generales y por tanto ni siquiera las que hemos conocido tendrían que haberse dado? En cualquier caso, la ley exige sesiones públicas, no audiencias, en cualquier caso. ¿Por qué? Porque digamos que esta diferencia entre apelaciones por temas de fondo y por temas de forma, bueno, se ha, digamos, generado a nivel periodístico. Lo real es que lo resuelto en primera instancia por un jurado electoral especial puede ser impugnado, como lo ha sido, sea porque sea declarada improcedente el recurso de nulidad formulado, porque sea declarado infundado el recurso de nulidad formulado, igual es una impugnación contra lo resuelto por un jurado electoral en primera instancia. Igual llega a conocimiento del Pleno, y el Pleno resuelve en sesiones públicas. Sí, le digo... Este argumento de que había que convocar una audiencia como abogado, no se ajusta al requerimiento exacto de la Ley Orgánica de Elecciones, ¿no? Bueno, le comento que eso supera el tema periodístico porque son planteamientos que se han hecho de las apelaciones y los pedidos, ¿no? Que nada más cumplimos con informar. Solo para concluir sobre este punto, no puede luego decirse que se está, digamos, vulnerando el derecho al debido proceso en el hipotético supuesto de que digan, caramba, pero no se dieron la posibilidad de argumentar las apelaciones. No, en absoluto, porque el debido proceso se ha cumplido en la medida que, incluso con un ejercicio abusivo, diría yo, los partidos han seguido presentando impugnaciones sin tener argumentos concretos. Y por eso es que el Jurado Nacional de Elecciones ha confirmado lo resuelto en primera instancia, tanto de las resoluciones que han declarado improcedentes las impugnaciones, como las resoluciones que han declarado, digamos, infundadas los recursos de nulidad formulados. Entonces, el proceso se ha dado. Es más, esta gran dilación de tiempos, que ya debería haberse producido la proclamación hace varios días, porque el cómputo de votos ya se ha dado, digamos, se ha confirmado lo resuelto en primera instancia, entonces ya no hay razón alguna coherente para dilatar. Pero bueno, esta dilación que se ha dado es porque el Jurado Nacional de Elecciones ha protegido el debido proceso y ha dado oportunidad, aun cuando sin argumentos coherentes, pues dar la posibilidad a que haya una revisión de segunda instancia. Entonces, yo diría que el proceso y el debido proceso, que es una garantía que ofrece el artículo 139 de la Constitución Política del Perú, ha sido perfectamente protegido por el Jurado Nacional de Elecciones, aún generando esta dilación que todos lamentamos, ¿no? Porque tenemos problemas serios como la pandemia que no pueden ser atendidos porque todavía escuchamos voces ya delirantes, parece, en esta circunstancia, que todavía siguen hablando de fraude cuando no hay una sola prueba para sostener ello. Y entonces, igualmente, es muy probable que presenten solicitudes, o mejor dicho, apelaciones, nulidades, sobre lo resuelto respecto de más de 200 actas, me parece que decía aquí el señor Castiglioni. ¿Eso puede demorar la proclamación? Hoy se hacen proclamaciones a nivel de los jurados electorales especiales, pero que haya un planteamiento así, merecerá, digamos, una nueva resolución del Jurado Nacional sobre cada una de estas actas y luego ¿esto podría demorar más el proceso de proclamación? No, eso es falso. En esta instancia ya no pueden los abogados seguir impugnando actas de votación. Lo que podrían hacer es, solamente por un defecto numérico en el acta de proclamación general, es decir, la que va a hacer el Jurado Nacional de Elecciones, contra ellos sí podrían interponer un recurso de nulidad dentro de los 3 días de publicada el acta
de proclamación del Jurado Nacional de Elecciones sí podrían interponer un recurso de nulidad, pero solamente por defectos numéricos. Es decir, porque al momento de trasladar la información no se trasladó los datos coherentemente. Ya no es, en esta fase, ya no es posible seguir alegando fraudes o situaciones porque, digamos, atribuirles a la mesa, porque eso podía alegarse solamente durante la jornada o a través del recurso de nulidad que ya fue desestimado. Entonces, en esta etapa ya no es posible seguir alegando fraude. Ya está corroborado por la justicia peruana electoral y por la comunidad internacional que no se ha producido ningún fraude, que todo esto simplemente ha sido una gran campaña de desinformación promovida por actores políticos bastante irresponsables, ¿no? Cuando se planteó un habeas data, se supo que esto no iba a impedir, digamos, el trámite normal o el cumplimiento de los plazos en cuanto al proceso de resolución de actas e impugnaciones. Igualmente ocurriría con un planteamiento de una acción de amparo que no se ha descartado. Correcto. Bueno, en principio habría que ver en cuál es el derecho fundamental afectado, porque acabamos de decir que el Jurado Nacional de Elecciones ha sido absolutamente prolijo en proteger el debido proceso y dar garantía de debido proceso. Consecuentemente, yo no veo cuál sería la justificación, si no es simplemente dilatar la proclamación. Pero para efectos prácticos, la interposición de proceso constitucional alguno no detiene el proceso electoral. Esto ha sido reconocido por sendas resoluciones. Hay una que es interesante, la que corresponde a la sentencia emitida en el expediente 5448-2011, justamente sobre una demanda de amparo, que en el fundamento 7, el Tribunal Constitucional, como supremo intérprete de la Constitución peruana, establece que, dado que el proceso electoral y el principio de seguridad jurídica dentro del proceso electoral es la máxima garantía del régimen democrático, ninguna demanda constitucional podría detener el proceso electoral. Es decir, el proceso electoral implica desde la convocatoria a elecciones hasta la proclamación y entrega de credenciales. Eso no puede ser entendido. Sí, señor. Y evidentemente el efecto... Hay dificultad para escucharle bien, pero hemos comprendido que en todo caso esas acciones van por cuerdas separadas y los trámites, los tiempos y los plazos vienen agotándose a fin de llegar en los próximos días a una proclamación. Le agradecemos al señor Jorge Jáuregui